Bienvenida también a la gobernadora Lorena Cuéllar. Bienvenida también, gobernadora. Un aplauso fuerte otra vez, que se escuche, que están animados. Está bien que es temprano, pero no tanto. Pues muy buenos días a todos, a todas. Voy a presentar nuevamente a quienes nos acompañan. Un aplauso fuerte a quien preside el evento, la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. También nos acompaña, y gracias por su anfitrionía, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Gracias, gobernadora. El doctor David Kersenovich, secretario de Salud. Gracias, doctor. La licenciada Berta Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México. El doctor Alejandro Sbarch, director general de IMSS Bienestar. Gracias, doctor. También nos acompaña el maestro Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenido, director. Y por supuesto nos acompaña también el licenciado Carlos Torres Rosas, coordinador general de los programas para el bienestar. Muchas gracias a todos y a todas. Estamos aquí, presidenta, gobernadora. Primero quiero hacer un comentario muy breve. Cuando usted me encargó, junto con la secretaria Ariadna, este programa, a la primera gobernadora que visitó fue a la gobernadora y nos enseñó mucho de lo que ya venían haciendo aquí en Tlaxcala. Gracias, gobernadora, porque nos orientó un poquito para empezar este programa. Y bueno, le vamos a dar la palabra justamente y agradecerle a su anfitrionía a la licenciada Lorena Cuéllar, gobernadora del estado de Tlaxcala. Muchas gracias, muy buenos días, presidenta. Es un gran honor tenerla en Tlaxcala. Sabe que nuestro corazón siempre agradece todo el respaldo que le ha dado a Tlaxcala. Tengo un equipo maravilloso. Un aplauso para todos ustedes porque trabajan muy fuerte. Los servidores de la nación que también están aquí con nosotros, súper trabajadores, y a quienes hoy se integran a este gran equipo, a el amor que ustedes van a entregar día con día. Lo platicábamos hace unos días en una reunión. Lo que ellos van a hacer a partir de hoy, con mucha sensibilidad, con mucho amor, para poderle dar a nuestros adultos mayores lo que merecen. Gracias por caminar al lado de nuestra presidenta, y la presidenta sabe que somos los mejores. Gracias, gracias por todo. Gracias, querida gobernadora, por sus palabras. Agradecer también la presencia, además de las enfermeras, los enfermeros, médicos, doctoras, a los servidores de la nación y a un grupo de derechohabientes de la pensión, que es a quien nos debemos, de la pensión de adulto mayor y personas con discapacidad. Sean también muy bienvenidos y muy bienvenidas a todas y todos. Decirle, señora presidenta, que hemos estado en coordinación estrecha con el sector salud. Vamos caminando muy bien en la capacitación. Ya se está preparando el programa de capacitación permanente en coordinación con la Secretaría para que todos los temas que nos vaya diciendo salud, transmitírselos de manera inmediata, no solamente de forma verbal y presencial, sino también lo van a tener en su plataforma para que se puedan capacitar. Y bueno, también le vamos a dar la palabra este día aquí al director general de IMSS Bienestar, a Alejandro Sbarch. Doctor, adelante.
Con su permiso, Presidenta, Gobernadora. Presidenta, manifestarle que estamos muy contentos, es un sueño hecho realidad ver a este equipo de enfermeras y enfermeros, de doctoras y doctores que saldrán en la búsqueda de los pacientes. Y es en la búsqueda de los pacientes el componente de mayor innovación de este modelo, en el cual el Estado ya no espera que el paciente llegue al centro de salud o al hospital, y es ustedes los que van a ir a identificar los riesgos, a identificar la salud de todas y todos los adultos mayores. Créanme que este es un modelo de absoluta innovación, no solamente en México, sino en todo el mundo, y son ustedes las protagonistas de esta verdadera transformación. Por último, decirles que el IMSS Bienestar, nos sentimos hermanos de este proyecto, cuenten con nosotros. Hemos invitado a los compañeros de cada uno de los centros de salud, de los 191 centros de salud del Estado, podrían pararse para que los vean, por favor, los compañeros del IMSS Bienestar. Ellos tienen la instrucción de apoyarlos en todo lo que necesitan, porque somos un mismo gobierno de territorio y están a sus servicios. Cada vez que quieran, que tengan alguna duda, pueden ir a un centro de salud del IMSS Bienestar y estamos para trabajar juntos por el bien de los pacientes. Muchas gracias. Gracias al doctor Alejandro Esbarzun, que también hemos venido trabajando de la mano desde el primer momento que nos indicaron que este programa sería. Decirle también, Presidenta, que aquí son 230 servidores y servidoras de la salud que estarán recorriendo todas las comunidades de los 80 municipios del Estado para atender a más de 150,000 derechohabientes de la pensión, tanto de adulto mayor como de personas con discapacidad. Y le daremos la palabra también al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, al maestro Zoé Robledo. Adelante, maestro. Muchas gracias, buenos días, Presidenta, con su permiso. Gobernadora Lorena Cuéllar, a todas y a todos. Nos da mucho gusto estar hoy aquí esta mañana de sábado en Tlaxcala, porque este fue uno de los primeros estados en hacer la transferencia hacia esta gran y nueva institución, el IMSS Bienestar. Pero ahora acompañando a la Presidenta en un programa que reúne tres grandes características de la Cuarta Transformación. Primero, el trabajo en territorio, que es lo más cercano que se puede estar casa por casa, pues habla de un gobierno que se preocupa, pero que atiende, que acude, y más para los adultos mayores en esa etapa de su vida en donde ya no deben de sufrir y deben de saber que están cuidados. El segundo es el asunto del tiempo, poder estar a tiempo antes de que las enfermedades empiecen a tener complicaciones, antes de que una enfermedad no diagnosticada pueda complicarse. Durante mucho tiempo se pensaba que la salud era solamente la ausencia de la enfermedad, y no es así. El estado de bienestar general de una persona es importante. Y un tercer elemento fundamental es el trabajo en equipo. Durante muchos años en el sector salud había grandes particiones y barreras entre quienes eran del IMSS o del ISSSTE, o en este caso ahora también IMSS Bienestar. Ese es un programa universal. La pensión de adultos mayores es universal, se les da también a los pensionados del IMSS o del ISSSTE, y este programa también. Por eso ya lo hemos hecho con los servidores de la Nación en la vacunación, y ahora será un gusto trabajar con Bienestar en el Seguro Social para hacer este sueño realidad de un sistema preventivo, público y desde luego de mucha calidad. Enhorabuena y muchas felicidades. Gracias, maestro Zoé Robledo, por sus palabras. Y ahora le daremos también el uso de la voz a quien nos dirige en toda la parte médica, quien ha estado al pendiente de principio a fin, él y todo el equipo de la Secretaría de Salud, para toda la parte de los PRONAMs que les hemos estado capacitando, les han estado capacitando. Quien nos ha dado esa indicación, esa directriz, es quien es uno de los mejores médicos de este país, el doctor David Kersenovic, secretario de Salud. Con su permiso, Presidenta, con su permiso, Gobernadora. Como acaban de escuchar, este es un programa innovador. ¿Y por qué es innovador? Porque se enfoca a un segmento de la población que no teníamos estructurado su atención, que son la población mayor, adultos mayores,
y la población que tiene discapacidad. Entonces es un programa que ofrece una nueva estructura que acaba de complementar todo lo que es el servicio, lo que significa la atención a la salud. Como bien decía el maestro Zoe, la atención a la salud no nada más es atender la enfermedad, sino el bienestar, como lo dice la gorrita que ustedes tienen. Entonces, hay muchos adultos mayores que están sanos, hay que ayudarlos a que sigan estando sanos. Otro, reconocer el aspecto de cuándo empieza una molestia, detectarla a tiempo, saber si tiene hipertensión arterial, por ejemplo, y luego si ya tiene una complicación, poderla atender y referir en el momento adecuado a un centro de salud. Pero otro de los componentes muy importantes de este programa es que no se enfoca nada más en la hospitalización, sino que también tiene que ver en la atención domiciliaria de las personas. Y eso va a ayudar, sin lugar a dudas, a que conozcamos mejor qué es lo que sufre la población mayor, en qué momento se enferma, en qué momento requiere la atención, y eso será muy importante para la salud global del país. Y el otro aspecto es que todos ustedes que participan en este programa van a tener una profesionalización práctica. No nada más es hacer una maestría o un doctorado, sino hacer en la práctica, entrar en contacto con los pacientes. No hay nada más importante que el contacto con las personas. Y ese contacto les va a enseñar mucho de lo que es la vida, de lo que es la salud. Así es que muchas felicidades a todas y todos y muchas gracias por su labor. Gracias al doctor David Kersenovich, secretario de Salud del Gobierno de México, y decirles también, Presidenta, que les hemos dicho en las capacitaciones que en esa mochila, además de los insumos que ya nos platicará ahorita Estela, llevan la voz del Gobierno de México y la voz de usted, Presidenta, que es importante que sepan que en esa mochila van muchas cosas más que los propios insumos médicos que ustedes bien ya los conocen. Y bueno, pues démosle un fuerte aplauso para cerrar esta parte de intervenciones a la Presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. ¿Cómo están? Qué bueno, me da muchísimo gusto estar con ustedes y estar con mi compañera Lorena Cuéllar, a quien queremos, admiramos, es una mujer incansable, trabaja de sol a sol por el bien del pueblo de Tlaxcala. Muchas gracias por todo tu trabajo. Gracias. Lore. Estamos en un momento muy especial en la historia de nuestro país. A veces no dimensionamos el cambio profundo que inició en México a partir de diciembre de 2018 con el presidente López Obrador. ¿Qué cambió? Cambió algo fundamental, que los gobiernos estamos al servicio del pueblo. Durante muchos años, demasiados, los gobiernos se dedicaron a servir a unos cuantos. Se les olvidó el pueblo, se les olvidaron los derechos del pueblo de México, se les olvidó la dignidad de las mexicanas y de los mexicanos. Veían fuera de México los modelos a seguir y se les olvidó nuestra historia, nuestras raíces, nuestra profunda dignidad y la historia y lo que representamos, no solamente por ser mexicanos y mexicanas dentro de nuestro territorio, sino también fuera de nuestro territorio. El pueblo de México recuperó su dignidad, su historia, su orgullo de ser mexicanas y mexicanos. Y dejó de haber divorcio entre el pueblo y el gobierno. Comenzamos a construir una nueva historia donde el gobierno es parte de su pueblo, donde el gobierno representa al pueblo de México. Y de eso estamos orgullosísimos. Estamos viviendo lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. Este programa
el programa Salud Casa por Casa es una muestra de ese profundo cambio que vive nuestro país. ¿Qué significa? Número uno, que nos interesa la gente, que nos interesan los adultos mayores. Durante años también se les vio como, pues ya acabaron su vida productiva y ahora pues hacer cuidados por la familia y ya no interesa. Al contrario, nosotros ahora decimos, las y los adultos mayores son héroes de nuestra patria porque dedicaron su vida a sus familias, a su comunidad, a su pueblo y a la nación entera. Y por eso deben ser reconocidos. Por eso es la pensión adulto mayor, porque es un reconocimiento al trabajo profundo que han hecho las y los mexicanos a lo largo de su vida y que hoy cumplen 65 años y que deben ser reconocidos. Ese profundo reconocimiento es parte también de este programa Salud Casa por Casa. Es decir, queremos cuidar, apoyar, arropar, querer, amar a las y los adultos mayores de nuestro país porque los reconocemos. Es como en los pueblos originarios, que los adultos mayores son la sabiduría de la sociedad, la sabiduría de los pueblos, pues también las y los adultos mayores en México son la sabiduría de México y por eso los cuidamos y los protegemos. Salud Casa por Casa lo que busca es el bienestar de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. ¿Qué significa el bienestar? Pues ya lo dijo bien el doctor Kersenovich, el bienestar es estar bien con uno mismo, estar bien con los demás, tener lo mínimo indispensable para poder vivir adecuadamente, pero también saber cómo cuidarnos y cómo el gobierno también ayuda a protegernos y a cuidarnos. ¿Qué significa cómo cuidarnos? Pues alimentarnos bien, hacer ejercicio, hacer todo lo que esté disponible en nuestras manos para poder cuidar nuestra salud, para estar con bienestar. Y al mismo tiempo que si tenemos algún padecimiento, pues podamos recibir toda la protección del gobierno y de la sociedad. Salud Casa por Casa entonces es en realidad un programa de amor, un programa de bienestar, un programa de protección, un programa de cuidados y un programa de salud para las y los adultos mayores y las personas con discapacidad. Muestra que un gobierno cuida a los vulnerables de la sociedad, cuida a aquellos que han dado su vida por los demás. ¿En qué consiste? Pues ustedes mejor que nadie lo saben. Este ejército de mujeres y hombres, sabedores de la salud, profesionales de la salud, van a ir como hormiguitas por todas las calles, por todo el territorio nacional, cuidando a los adultos mayores, tocando casa por casa, que también es un símbolo de la transformación. Entonces tocan en una casa, ven en las casas particularmente de los adultos mayores y personas con discapacidad y los cuidan, los protegen. Ahora nos van a enseñar, ¿quién nos va a enseñar todo lo que tiene un maletín de salud casa por casa, del bienestar? Vente para acá, Estela. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Ayer tuve la oportunidad de ir con Stephanie, una de sus compañeras, a la casa de una adulta mayor que cumple este año 95 años y me di cuenta de todo el trabajo que realiza. Así que, ¿por qué no nos platicas qué tiene el maletín y qué es lo que realizan en cada una de las casas? Más que nada, Presidenta, le damos la cordial bienvenida. Mi nombre es Estela Guzmán Cruz, soy enfermera, mi zona de trabajo es Zacatelco 39, municipio de Zacatelco. Con su permiso, le voy a presentar lo que contiene el maletín. En primera instancia tenemos lo que es un gafet, que contiene una foto, nombre, zona de trabajo, municipio, cédula profesional y un código de QR para registrarnos nuestra asistencia. El maletín cuenta con 3 apartados. El primer apartado tenemos lo que es una tablet. En esta tablet nos permite acceder información de los beneficiarios, que son personas adultos mayores y personas con discapacidad.
Aquí podemos hacer nuestras programaciones. Podemos hacer nuestras programaciones de las visitas. Podemos poner nuestros signos vitales. Hacemos lo que es la historia clínica. En el segundo apartado tenemos lo que es una báscula digital. Esto nos va a permitir para poder medir lo que es, nos va a dar lo que es el peso. Igual vamos a evaluar lo que es el estado nutricional. Igual tenemos unas hojas de envío. Esto nos va a permitir tener un buen traslado de la persona, si en caso de que requiera, que son los datos en alguna institución de atención médica. En el tercer apartado tenemos que es un multifuncional, que esto nos va a ayudar a medir 3 elementos de sangre, que es el colesterol, triglicéridos y glucosa. Igual cuenta con lo que son cada uno de sus tiras reactivas. Contamos lo que son las lancetas. Esto nos va a ayudar para dar una punción y de obtener una muestra de sangre. Igual tenemos que son las almohaditas de algodón, que contienen alcohol. Esto nos va a ayudar para desinfectar la zona donde vamos a hacer punción o algún procedimiento. Igual tenemos un contenedor de RPBI, que aquí vamos a depositar lo que son las lancetas para una buena seguridad. Igual tenemos un gel refrigerante, que esto nos va a ayudar para poder mantener lo que es una temperatura, por si en caso de que requeramos algún medicamento, que se utilice lo que es frío. Igual contamos con una cinta métrica, que esto igual nos va a ayudar para medir las circunferencias. Igual nos va a ayudar para medir para evaluar lo que es para calcular lo que es el índice de masa corporal y evaluar igual el estado nutricional. Tenemos un termómetro, que igual esto lo que nos ayuda es medir lo que es la temperatura corporal. Tenemos un monofilamento. Esto lo que nos ayuda es evaluar la sensibilidad, que más que nada son para las personas diabéticos. Donde lo evaluamos es en el pie. Tenemos una lámpara de diagnóstico. Nos va a ayudar más como a revisiones de cavidad oral, para lo que son los ojos, la vista. También contamos con un oxímetro, que nos va a ayudar a medir la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Contamos con gel antibacterial y jabón. Esto nos va a ayudar para reducir y hacer desinfección para prevenir infecciones o transmitirlas. Tenemos lo que son las abatelenguas. Nos va a ayudar más para revisar lo que son cavidades orales y ver si no tiene alguna anomalía. Tenemos igual guantes, cubrebocas. Esto igual nos va a ayudar para tener nuestra protección a nosotros, igual para evitar contagios o transmitir alguna enfermedad. Tenemos lo que es un estetoscopio. Con vamos a escuchar lo que son los ruidos, que son como ruidos abdominales, ruidos respiratorios y los ritmos cardíacos.
Igual tenemos lo que es un baumanómetro. Este nos ayuda más para medir lo que es la presión arterial. Y por último, tenemos lo que es el test de SLEM. Aquí contamos con 3, por ejemplo, para las personas que no saben leer, lo podemos con figuritas, con colores. Y eso es todo lo que contiene nuestra maleta para poder tener una buena atención. Gracias. Gracias, Estela. Muchas gracias, Estela. Pues este es, como ven, el apoyo completo que van a recibir las y los adultos mayores y las personas con discapacidad en su casa. Nuestros compañeros y compañeras van a ir a visitarles a su casa, a su hogar, una vez al mes o una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, dependiendo de su estado de salud. Si, por ejemplo, encuentran que tienen presión alta, ¿qué van a hacer? Pues van a llamar a un médico que está en un centro médico telefónico en la Ciudad de México, para todo el país, por si tienen alguna duda de algún medicamento o alguna necesidad que tiene su paciente, la persona que están visitando. Si requiere algún medicamento, con la asesoría del médico pueden recetar ese medicamento. Ahora, ¿dónde se van a recoger esos medicamentos? Particularmente del programa Salud Casa por Casa. Pueden ir a un centro de salud o a un hospital, pero vamos a tener para este programa farmacias especiales que les llamamos farmacias del bienestar. ¿Dónde van a estar estas farmacias? En las antiguas tiendas Diconsa, que hoy se llaman tiendas del bienestar, en los lugares más apartados, o en los centros de salud, pero no adentro del centro de salud, sino afuera del centro de salud, en una pequeña farmacia que va a decir Farmacia del Bienestar, Programa Salud Casa por Casa. Si llevan una receta, por ejemplo, de un medicamento que requieren para controlar la presión, pues van a ir ahí y se les va a dar el medicamento completamente gratuito. Así que es un programa integral. Apoya la prevención para decir que necesita un adulto mayor de alimentación, ejercicio, etcétera. Apoya también para la atención temprana de la salud, si hay diabetes, hipertensión, a partir del análisis que se hace, poder medicar a tiempo y no llegar a un padecimiento mayor, y al mismo tiempo pues es un apoyo de cuidados a todos los adultos mayores y personas con discapacidad. Es uno de los nuevos programas de bienestar del Gobierno de México, Salud Casa por Casa. Y hoy queremos agradecerles y darles un aplauso a todas las enfermeras, enfermeros, médicas, médicos que van a estar recorriendo todo el país en este hermoso programa que va a ser un programa que va a ser símbolo de prevención de la salud no solo en México, sino en el mundo entero, porque en México tenemos amor y procuramos el bienestar de toda nuestra población. Este es uno de los programas de bienestar. Además de todos los programas de bienestar que dejó el presidente López Obrador, hay otros 2 programas de bienestar que estamos impulsando durante nuestro gobierno. Uno es el apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Ya todas las mujeres de 63 y 64 tienen pensión Mujeres Bienestar, y en agosto inicia la inscripción para todas las mujeres de 60, 61 y 62 años, para que al cierre del año todas las mujeres de 60, 64 tengan un apoyo, igual que el apoyo que tienen los adultos mayores, es la mitad del monto, pero lo van a recibir todas las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Pues porque hay un trabajo que hemos hecho las mujeres por muchos años que no ha sido reconocido por la sociedad. Las mujeres normalmente tenemos 2 trabajos o a veces 3. Por ejemplo, aquí nuestras compañeras, seguramente ustedes tienen hijos e hijas, salen a trabajar y aparte, cuando regresan a la casa, pues hay que cuidar de la casa.
cuidar a los hijos, estar pendiente de los hijos siempre. Eso se llama doble jornada para las mujeres. Trabajamos fuera y dentro del hogar. O las que trabajamos solo en el hogar, pues a veces no se reconoce ese trabajo. El trabajo de una ama de casa es enorme. Trabajar por la familia es un trabajo enorme y no es reconocido. Y como ahora pues hay mujer presidenta, por primera vez hay una mujer presidenta, y como digo yo, no llegué sola, sino que llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República, nos corresponde reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Por eso, al llegar a los 60, pensión Mujeres Bienestar, y cuando se cumpla 65, pase automático a la pensión universal para adulto mayor. Ese es un programa. El otro, un aplauso a todas las mujeres de México. El otro programa es becas para todas las niñas y niños que van a escuela pública. Ya todos los que van a preparatoria tienen su beca, ya todos los de secundaria pública tienen su beca a partir de este año, y el próximo año vamos por todos los niños y niñas que van a primaria. El objetivo es que todos los niños y niñas que van a escuela pública lleguen parejos a la escuela, tengan lo básico, las necesidades básicas para poder aprovechar sus estudios. Esto además de lo que estamos haciendo el día de hoy. Ustedes saben que estamos consolidando una nueva institución de salud pública que se llama IMSS Bienestar. Existe el IMSS, que es para todos los derechohabientes del IMSS que trabajan principalmente en empresas privadas. Está el ISSSTE, que es para todos los trabajadores del Estado. Y ahora está este nuevo sistema que se llama IMSS Bienestar para la atención a la salud, que es para todos aquellos que no tienen derechohabiencia. Antes cada estado daba la salud por su parte, y desde que entró el presidente López Obrador se fue federalizando a partir de convenios este nuevo sistema IMSS Bienestar. Entonces estamos fortaleciendo el IMSS Bienestar con más médicos, más enfermeros, más enfermeras, más personal de salud, con los medicamentos que tienen que estar en todos los lugares y con todo lo que se requiere de equipamiento. Por eso estamos el día de hoy aquí en este Hospital General, porque no nos gusta trabajar solamente en el escritorio y tener reuniones donde nos informen todos los que son parte del gobierno de lo que está ocurriendo, sino que nos gusta venir a territorio, enterarnos de manera personal cómo están funcionando todos los hospitales y los centros de salud del país. Y en la medida que escuchemos a quienes vienen a los hospitales, pues en esa medida vamos resolviendo toda la problemática. Pero lo importante es que hay un gobierno pendiente de su pueblo, pendiente del bienestar de nuestro pueblo. Esa es la gran transformación que se vive en Tlaxcala y la gran transformación que se vive en nuestro país. Pues muchas gracias a todas y a todos. ¡Que vive este hermoso estado de Tlaxcala! ¡Y que viva México! La foto. Ahora sigue. Presidente. Nos ponemos todos de pie para la foto oficial. Señora presidenta, señora gobernadora, por favor, compañeros. Todos mirando aquí al frente. Aquí nos acomodamos. Todos mirando aquí enfrente. Y a la cuenta de 3 vamos a decir salud casa por casa, ¿vale? Viendo todos al dron. 1, 2, 3. Salud casa por casa. Gracias, presidenta, por su mensaje. Gracias a todas y a todos por su asistencia.